70 años de historia y de aporte a la academia de la provincia y el país. Con una identidad que nos define, nos conecta con nuestras raíces y nos motiva a trascender. Identidad que trasciende. Es un recordatorio de nuestro potencial colectivo. Es patria, técnica y cultura. Es crecer y construir un futuro más humano, más equitativo y más inclusivo para Manabí y Ecuador. Universidad Técnica de Manabí, Santiago Quirós Fernández, Rector. Nos encontramos aquí en el Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica Los Pinos, que es un espacio de la Universidad Técnica de Manabí en el sector de Río Grande del Cantón Chone. Aquí tenemos alrededor de 126 hectáreas, de las cuales unas 26 hectáreas todavía están en bosque primario donde no ha habido intervención del hombre. Aprovechamos esta oportunidad que tenemos para crear el primer centro de investigación de la universidad, el Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica Los Pinos, precisamente para estudiar todos los recursos fitogenéticos y biodiversos en especies animales. Es una gran oportunidad que tenemos como Centro de Educación Superior para poder solucionar algunos problemas de contexto, aportar a la sostenibilidad y también a la mitigación del cambio climático. El Centro de Investigación de Los Pinos ofrece una diversidad de especies muy importantes, muy interesantes desde el punto de vista ecológico y económico. A breves rasgos podemos determinar aquí una infinidad de especies maderables, no maderables, mucha regeneración natural, es decir, es un área que se está conservando a pesar del grado de deforestación que existen a nivel nacional dentro de las colinas alindantes de esta propiedad. Los recursos fitogenéticos presentes en esta reserva va a permitir enlazar con las otras disciplinas, con las otras carreras de la universidad a nivel de pregrado, posgrados, a nivel institucional, nacional e internacional, para poder articular justamente diferentes actividades concernientes a la valoración de estos recursos en la provisión de servicios ecosistémicos, en la valoración del pool génico presente dentro de estas reservas y las potencialidades también de poder articular con institutos de investigaciones particulares para poder dar a entender la necesidad de indagar en este tipo de investigaciones, en este tipo de vegetación. Por la pertinencia de la zona, tenemos alrededor de 3 hectáreas dedicadas a investigar en cacao, 2 hectáreas dedicadas para investigar netamente en cítricos, porque el cítrico es una fruta de mucha producción en la zona, y también tenemos dedicada una zona para investigaciones en bambúes. Estamos prácticamente abriendo nuestras puertas para que instituciones hermanas, ya sean nacionales e internacionales, puedan colaborar con nosotros. Bueno, este curso es espectacular. Yo creo que es una iniciativa única, hasta ahora no había visto en toda mi experiencia docente, ya más de 2 décadas, nunca había estado en un curso tan espectacular. Primero por el laboratorio natural en el que están los chicos, luego por cómo lo han aprovechado y sobre todo yo creo que la proyección que puede tener, algo que puede cambiar en la vida porque las impresiones que se pueden tener en un sitio como este, único en el mundo, al final cambian vocaciones, cambian profesiones. Y el honor de tenerlo en nuestro territorio, porque bueno, en principio su presentación estuvo pensada y pautada para que fuese de manera presencial, pero debido a esta situación que en este momento estamos padeciendo en el país, no pudimos fijar la presentación de manera presencial, así que bueno, igual aprovechemos su presencia, un virtual,
agradeciéndole el esfuerzo que ha hecho el doctor por venir desde su tierra hasta el Ecuador y que bueno, bienvenido. Tendremos quizá un poco tiempo para compartir de manera presencial y gracias, muchas gracias por atender el llamado de nuestro evento. Así que bueno, los dejo a todos con la primera conferencia magistral del día de hoy y ya la profesora Mónica procederá a hacer la presentación formal del doctor Javier de la Hoz. Adelante, profesora. Muchas gracias, doctor Giancarlos. Bueno, como ya lo dijo el doctor, ahora es un honor presentar a alguien que, bueno, no necesita mucha presentación, pero cuya trayectoria, pues, y logros merecen ser reconocidos en este congreso. Hoy nos va a presentar una revisión inteligente de literatura científica explorando el conocimiento con modelos de tópicos y machine learning. Su experiencia y conocimiento en este ámbito nos ofrecerán una visión profunda e inspiradora. Permítanme presentarles al doctor Javier de la Hoz. Maestre, es ingeniero pesquero, magíster en estadística, máster en análisis avanzado de datos y Big Data de la Universidad de Salamanca y tiene un doctorado en cum laude en estadística multivariante aplicada. Actualmente se desempeña como director de investigación y extensión de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Magdalena y es docente de pregrado y posgrado en la misma facultad. Con más de 15 años de experiencia como docente e investigador, ha participado activamente en grupos de investigación reconocidos por MinScience en Colombia. Su trabajo se centra en el uso de métodos multivariantes aplicados a la minería de texto y ha publicado varios artículos en revistas de primer cuartil reconocidas internacionalmente. Es un privilegio tenerlo hoy aquí para compartir su vasto conocimiento con nosotros. Adelante, doctor Javier. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Fuerte y claro, doctor. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Esta es, creo que la segunda vez que asisto, esta vez como ponencia magistral, pero antes había asistido haciendo una ponencia también. Bueno, allí hubo caras conocidas, bueno, lógicamente Karime, la doctora Leyi también, pues en la anterior congreso, pues tuve la oportunidad de conocerlo así de forma virtual. Me encuentro ahora aquí en Ecuador, es primera vez que estoy por acá, y bueno, tratar de conocer y en este poquito tiempo que voy a estar, pues llevarme las mejores impresiones de acá, de su país. Bueno, voy a compartir. Me comentan si ya pueden observar la presentación. Perfecto, doctor. Ok. Bueno, la charla tiene como nombre Revisión inteligente de literatura científica, explorando el conocimiento con modelos de tópicos y machine learning. Básicamente va a estar dividida en cuatro partes. Inicialmente voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que es una revisión de literatura científica. Posteriormente les mencionaré como el flujo de procesos que se hace con esta revisión, digamos de forma clásica, y después mencionarles cómo se realiza esa búsqueda o tendencias o cómo se puede encontrar respuesta a qué se está escribiendo sobre un determinado tema, pero ya utilizando unas técnicas de modelado de tópicos y machine learning específicas. Y por último, pues les voy a presentar un pequeño estudio de caso. Bueno, en realidad es una investigación que estoy realizando en este momento que posiblemente va a estar publicado. Pues solamente voy a presentar, digamos, algunos resultados relevantes a la presentación. Bueno, inicialmente, ¿qué es una revisión de literatura? Una forma sencilla o una definición bastante concisa es que es un proceso sistemático que nos permite identificar, evaluar y sintetizar investigaciones previas sobre un tema específico. Sabemos que, bueno,
sobre todo aquellos que están en tesis doctorales y realizando cualquier tipo de investigación, pues lo que inicialmente hace uno es que se ha trabajado sobre un tema en particular. Y de hecho, entonces la revisión de literatura se convierte como en un paso esencial en cualquier tipo de investigación. Ahora, existen varios tipos de revisión. Algunas, lógicamente, tienen ventajas sobre otras. No quiere decir que una sea mejor que la otra y en algunos casos se utilizan para temas específicos. Por ejemplo, aquí en esta clasificación tenemos revisión narrativa, revisión sistemática, revisión exploratoria y también se menciona el metaanálisis, aunque en algunos casos el metaanálisis no es considerado propiamente una revisión de literatura, porque básicamente se centra en resultados cuantitativos de las investigaciones. Entonces, la revisión narrativa, digamos, es la más, digamos, más fácil de realizar, además porque, bueno, ofrece una visión general, sin embargo, los temas que se pueden tratar en una revisión narrativa son muchas veces subjetivos porque depende, digamos, de lo que el investigador decida qué artículos o qué investigaciones van a entrar a su revisión de narrativa. La revisión sistemática y exploratoria pues comparten algunas cosas, solo que pues ya la revisión sistemática es un análisis más exhaustivo que se hace, sigue un protocolo bastante riguroso. Esto lo que nos logra es que minimiza algunos riesgos de cometer sesgos y la metodología que utiliza tanto la revisión sistemática como la exploratoria debe ser clara y reproducible para que pues, cualquier persona que quiera realizar una revisión la pueda hacer. Estas dos, la revisión sistemática y la revisión exploratoria, digamos, consumen bastante tiempo y requiere, pues, de alguna experiencia metodológica avanzada. El problema básico que tienen esas dos es que cuando se enfrenta uno a manejar grandes volúmenes de información, entonces ya las revisiones que hacíamos anteriormente, que eran revisiones donde uno mismo etiquetaba y decidía qué artículos o qué documentos hacían parte o integraban esa revisión, muchas veces o casi siempre interviene la subjetividad. Entonces yo decido qué artículos van incluidos se van a incluir dentro de la revisión que estoy haciendo. Entonces, eso, lógicamente, al principio, cuando uno está realizando investigación, puede dejar por fuera muchos temas que de pronto tú no viste en el momento. El hacer una clasificación de tipo manual es, digamos, adecuada cuando estoy manejando un volumen de documentos, por decir algo, 100, 200 documentos. Yo puedo hacer una clasificación manual, digamos, solamente leyendo los títulos y los abstracts de las publicaciones. Entonces, digamos que es relativamente fácil hacer ese etiquetado. Además, se requiere, pues, lógicamente, de conocimiento sobre el tema que uno está desarrollando. Sin embargo, cuando el volumen de datos es amplio, es decir, estoy hablando de que en las bases de datos actualmente no encuentras para temas específicos, unos 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, o sea, una cantidad casi que ilimitada de información científica sobre temas particulares. Les pongo un ejemplo. Hace un par de años, cuando estaba todo este tema de COVID, en una publicación que realizamos, nosotros revisamos todo lo que se había publicado sobre COVID en el año 2000, bueno, los dos primeros años después de la pandemia, entre el 2020 y 2022. Y se encontraron alrededor de 165.000 artículos. Hacer una revisión de ese tipo de forma manual, lógicamente que algún día seguramente manualmente lo podríamos hacer, pero el tema es el tiempo en que lo haríamos. Entonces aquí es donde digamos que las técnicas y algoritmos de Machine Learning nos puede servir a nosotros entonces a que esa búsqueda sea, digamos, de forma más ágil. Como todo, pues se sigue un flujo de procesos. Cuando uno hace una revisión de literatura científica, lo primero es diseñar el estudio, es decir, sobre qué tema o temáticas nosotros vamos a hacer nuestra revisión. Posteriormente a eso, cuando ya tenemos definido cómo va a ser el estudio, pues debemos colectar los datos que nos van a servir, o en este caso los datos se refieren a los archivos, artículos, review o libros, dependiendo de lo que vamos a revisar. Posteriormente se requiere pues, un análisis de datos, que eso nos va a llevar a una visualización e interpretación de los resultados que pueden llevarnos otra vez a un diseño de estudio. En realidad esto es simple, digamos que algo nos da lugar a otra cosa y por eso se representa ahí como un círculo en realidad, es ese flujo.
Digamos que es el que se recomienda. De hecho, yo lo que estoy proponiendo es como un framework, es decir, como unos pasos que se deben hacer. Digamos que en este caso se incluye tanto las técnicas tradicionales que se han hecho y además adicionarle algo más que es el tema de Machine Learning. Bueno, en el proceso de recolección, que digamos que, bueno, ya después que uno diseñó y sabe exactamente lo que quiere buscar o lo que quiere, el que quiere hacer la revisión, el proceso pues inicia, el segundo paso sería la recolección de datos. Entonces, esa recolección involucra varios pasos. Primero es identificación de la fuente de información, luego desarrollar estrategias de búsqueda e importar y preprocesar los datos. En la identificación de la fuente de información, entonces nosotros encontramos que existen múltiples bases de datos electrónicas de las cuales nosotros podemos descargar las metadatas que necesitamos en los análisis posteriores. Algunas de esas bases de datos son bastante generalistas, como el Scopus y la Web of Science, es decir, yo puedo encontrar ahí publicaciones de todo tipo, ciencias de la salud, ciencias básicas, sí, de cualquier área del saber. Pero hay algunas fuentes de información que son específicas a algunos temas en particular. Por ejemplo, les hablo de PubMed y Cochrane, que son bases de datos que son especializadas en temas que tienen que ver con salud. Una vez yo identifique, porque pues lógicamente si el tema que me interesa es relacionado con la salud, pues yo seguramente utilizaré PubMed y Cochrane. Sin embargo, si lo que quiero es averiguar de forma integral toda la información, pues yo puedo hacer combinaciones de esas bases de datos. De hecho, Scopus y la Web of Science también tienen, por ejemplo, si me interesa la medicina, Scopus y la Web of Science también podría servirnos y PubMed, y de hecho mucha de la información seguramente va a estar repetida, por eso se requiere digamos, un preprocesamiento. El desarrollo de las estrategias de búsqueda, entonces, lo clave es identificar palabras claves, utilizar operadores booleanos, que esos operadores lo que nos van a permitir es, digamos, abarcar la máxima cantidad de documentos que voy a revisar. Entonces, los operadores booleanos como OR, AND, NOT, etc. Eh, Cuando uno hace la búsqueda inicial, seguramente vas a encontrar un montón de información y tú lo que tienes que acotarla de alguna manera, aunque digamos el acotamiento no es porque quiero menos o más artículos de revisión, sino que la acotación pues va a depender, digamos, del lapso de tiempo, por ejemplo, que tú quieras investigar. Entonces, en esa terminación de la búsqueda, pues tú puedes digamos, restringir documentos a unas áreas geográficas, restringir documentos digamos, a la temporalidad, es decir, yo quiero revisar solo las 2 últimas décadas o quiero revisar desde que se publicó la primera investigación del tema. Entonces, todo ese refinamiento, parte de ese refinamiento, las mismas API que ofrece Scopus, la Web of Science o cualquiera de estas bases de datos electrónicas nos permiten hacer ese preprocesamiento inicial. Luego, un paso clave es la importación de los datos, ¿ok? Pues lógicamente debemos asegurar que el conjunto de datos final esté completo, que sea confiable y que sea adecuado, además para, digamos, lógicamente un análisis bastante riguroso. Allí juega un papel importante, por ejemplo, si tenemos la fuente de información es de más de una base de datos, todas estas bases de datos, aunque pueden tener la misma metadata, es decir, todos van a contener, por ejemplo, el título, los abstracts, el año de publicación, la revista que lo publicó, eh, trabajar con bases de datos distintas, eso representa, digamos, que en el procesamiento, pues yo debo hacer esa unión de esas bases de datos, aunque la metadata es la misma, la forma en cómo la describe perdón, la Web of Science o Scopus es diferente. Entonces, ahí es importante esa parte de procesamiento. De hecho, ya hay unas herramientas en R, sobre todo, que nos permiten de alguna forma facilitarnos esa unión. Es un paquete que se llama Bibliometric, que es bastante útil en esa parte de preprocesamiento. Ahora, la metadata que se utiliza generalmente, pues, lógicamente viene de la información, en este caso de un artículo, como por ejemplo está el título de la revista, el título del artículo, los autores del artículo, las keyword, los abstract, ¿sí? Básicamente, y las referencias. Básicamente estas metadatas se utilizan en diversos análisis. Entonces, digamos, clásicamente lo que se hace es un análisis de datos mediante lo que es la bibliometría. Y ahí doy una definición que dice que es una disciplina cuantitativa que analiza la producción, difusión del conocimiento científico, ¿ok? Sobre todo o básicamente de publicaciones académicas. Lo que hace la bibliometría no es solo otra cosa, es que utilizar métodos estadísticos que miden de alguna forma la productividad, rastrean desarrollo científico,
y pueden evaluar de alguna manera con algunas métricas cómo impactan los autores, las instituciones y países sobre temáticas en particular. Entonces existe un paquete en R que se llama Bibliometrics. Este paquete tiene una ventaja bastante buena y es que no necesitas manejar R a profundidad, solo lo que necesitas es cómo instalar un paquete y cómo correrlo, porque es un framework que es hecho en Shiny, que es una paquete de R que nos permite manejar programas sin necesidad, o paquetes estadísticos, o paquetes en este caso, bibliometría, sin necesidad de tener un conocimiento amplio de R, solamente apuntando y haciendo clic como la mayoría de personas están acostumbrados a hacer en sus análisis. Fue desarrollado por Máximo Aria y Corrado Cucurullo por allá en el 2012, creo, que fue la primera versión, y pues esto nos permite hacer diversos tipos de análisis. Entonces, en lo que tiene que ver con la literatura sistemática, el análisis bibliométrico, bueno, se centra en algunos dominios y algunas métricas. Por ejemplo, yo puedo estar interesado en conocer las principales fuentes o revistas, autores, afiliaciones, países, documentos, referencias de citas. Y eso es, digamos que es como un análisis que está centrado en el dominio. Digamos que también hay análisis que nos permiten hacer agrupaciones, digamos análisis de clúster, y hay otros que nos permiten, dependiendo de la unidad de análisis, que permiten establecer la estructura conceptual, intelectual y social de un conjunto de datos a través de algunas métricas y algunos análisis estadísticos eh, que muestro en esta diapositiva. Por ejemplo, en el tema conceptual, las técnicas estadísticas son redes de análisis, mapeo temático, evolución de la temática y algunos análisis factoriales de correspondencia, MDS, entre otros. Si, por ejemplo, la estructura social es la que me interesa, ahí entonces estoy hablando de la técnica que tiene que ver con redes de colaboración, y las redes de colaboración la podemos construir a través de autores, instituciones, países, y la técnica estadística básicamente es las redes de colaboración que tienen a su vez un conjunto de métricas que nos permiten decir qué tan fuerte o qué tan débiles son esas colaboraciones. Ahora, en la técnica bibliométrica, como les decía, tiene sus limitantes. Una de las limitantes básicas es que el gran volumen de información que uno puede encontrar es cada vez mayor. Entonces, digamos, las técnicas clásicas ya se quedan un poco cortas. Entonces, existe unas técnicas que se llaman modelado de tópicos y que utiliza Machine Learning, y pues ese modelado de tópicos no es otra cosa que una técnica de Machine Learning no supervisada. No supervisada se refiere a que pues tú no haces ningún etiquetado manual, todo lo hace, digamos, los algoritmos y la máquina. Y lo que hacen con el modelado de tópico es agrupa palabras que frecuentemente aparecen juntas y describen algún concepto relacional. Esta es una definición de DiMaggio en el 2013. Dentro del modelado de tópicos, entonces existen varias técnicas. Dentro de esas técnicas están una que se llama Latent Semantic Analysis, LSA. Hay otra que fue, bueno, esa fue del 90. En el 99 surgió después un análisis que era como el LSA, pero ya digamos, incluyeron el tema probabilístico que se llama PLSA, Probabilistic Latent Semantic Analysis. Y digamos que la Latent Clerical Allocation, que es el que les voy a mencionar ahorita más adelante, pues es como ha ido evolucionando. Digamos que primero fue el análisis semántico latente, que ahí lo que utilizaban era frecuencia, luego apareció el Probabilistic, que utilizaba también distribuciones de probabilidad, y el Latent Clerical Allocation además incluye temas de tipo bayesiano en los análisis. Digamos que esa ha sido como la forma en cómo de alguna manera, ha ido evolucionando el tema del modelado de tópicos. Digamos que aquí les mencioné estas tres porque están relacionadas, pero en realidad existen alrededor de, bueno, 10 o 15 técnicas que utilizan modelado de tópicos. Tengo una parte específica que se llama procesamiento del lenguaje natural. Esa es, digamos, lo que engloba todo esto de modelado de tópicos. Ahora, en la técnica Clerical Allocation, que es la técnica que utilizamos, la técnica Machine Learning que se utiliza para la revisión sistemática de literatura en este caso, pues el nombre obedece, bueno, le dicen LDA, y el nombre obedece a que es latente, pues los tópicos, es decir, la temática que se trata en el conjunto de datos que yo voy a revisar, no son observables directamente, se infieren a partir de probabilidades asignadas a cada palabra y a los tópicos. La palabra Dirichlet es una distribución de probabilidad y es la que nos sirve para controlar cómo se distribuyen los tópicos en los documentos que estoy indagando. Y allocation porque asigna
probabilísticamente a cada palabra a un tópico y en cada tópico a un documento o a una combinación de varios documentos. Eh, pues no me voy a meter mucho bien con la parte de matemática que hay detrás de esto y la parte probabilística, pero en realidad pues es una aplicación del teorema de Bayes y la probabilidad total a estimar las probabilidades de que una palabra pertenezca a un tópico determinado y que un tópico determinado o que un documento determinado pertenezca a un documento. Uno de los supuestos básicos es que todos los corpus que tú tienes, o sea, todos los documentos que tú vas a revisar, está compuesto por una mezcla de tópicos. Lógicamente, un mismo documento tiene varios tópicos. ¿A qué tópico se lo asigno? Pues lógicamente al que tenga la probabilidad más alta de pertenencia. Entonces, esa fórmula que menciona allí desglosa cómo se calcula la probabilidad total utilizando distribuciones de tópicos sobre las palabras, distribuciones de los documentos sobre tópicos y cómo estos generan las palabras del documento. Este, digamos, LDA también se le conoce como un modelo generativo. Se supone que, como resultado, ahorita les muestro, yo voy a obtener dos matrices que son muy importantes y como el producto de esas dos matrices voy a obtener unos resultados. Digamos que es un modelo generativo porque se pueden generar tópicos y clasificaciones a través de dos matrices de datos que ahorita les las explico. Bueno, pero el procedimiento general, digamos que se propone para hacer la revisión de la información. Entonces yo les decía inicialmente que hay un flujo de procesos. Pues lógicamente primero debo definir qué es lo que voy a buscar. Ya una vez tengo eso, decido las bases de datos de la búsqueda de información. Yo lo que voy a obtener es un archivo con metadatas. Esta metadata entonces les mencionaba que era el título del artículo, el resumen del artículo, el año de publicación, los autores, etcétera, etcétera. Con ese archivo ya unido, si tengo varias bases de datos, entro, digamos, a, a un software. De hecho, hay un software que se llama LDA Shiny, que fue publicado hace ratico ya, que nos permite hacer este preprocesamiento. De hecho, también es igual que el Bibliometric, que pues es de apuntar y hacer clic. Entonces, cuando uno tiene la metadata, pues lógicamente tiene que tener en cuenta que los documentos tienen que estar completos y que hay unos procedimientos que lo que nos van a permitir es minimizar, digamos, el trabajo computacional. Estamos hablando, por ejemplo, que si tengo 50.000 artículos, pues va a ser una matriz de 50.000 filas y puede darse el caso en que sean 500.000 columnas, que sería el número de palabras presentes en todos esos artículos. Entonces hay que hacer un preprocesamiento en uno para de pronto disminuir un poco la densidad o la dimensionalidad de la información y otra para que, pues, lógicamente toda la metadata que necesito esté completa. Entonces, dentro de ese preprocesamiento que se hace ya en el programa, está una cosa que se llama tokenizar. Tokenizar no es otra cosa que dividir todas las, digamos, todo eso que está en los astras, por ejemplo, en un token, en una palabra. Y pues yo puedo utilizar tanto unigramas, es decir, palabras únicas, y bigramas, que serían palabras consecutivas que se utilizan juntas. También debo eliminar números porque, pues, lógicamente, al momento de tokenizar, todo lo que encuentra allí, se encuentran números, signos de puntuación, todo eso lo va a tener en cuenta. Entonces, todo eso deberemos eliminarlo, eso sea, lo hacemos allí. Otra cosa que utiliza es que para evitar temas de confusiones entre minúsculas y mayúsculas, entonces todo se convierte en minúscula y además se utiliza, se eliminan dentro del conjunto de datos que voy a manejar unas palabras que se denominan stop word. Esas stop word no son otra cosa que palabras que están presentes siempre en los artículos, pero que no nos permiten identificar y clasificar documentos. Esas stop words suelen tener solamente digamos, importancia semántica cuando, pues, lógicamente, tú estás tratando de comunicar algo. Entonces se refiere a conectores en inglés como el in, el at, el on, el de, o sea, que van a aparecer con mucha frecuencia en todos los documentos, pero que no nos van a servir para hacer ningún tipo de análisis posterior. Como resultado de ese preprocesamiento tenemos una matriz que se llama DTM. Esa matriz DTM, que es la matriz de documentos y términos, es una matriz que está compuesta en las filas, pues cada uno de los identificadores del documento, usualmente el título, y cada columna es una palabra que no se repite dentro de todo el corpus. Y dentro de cada una de esa combinación documento-palabra hay un valor de probabilidad. Esa es, digamos, la primera parte, obtener esa matriz. Luego, con esa matriz, digamos, si yo tengo un conjunto de artículos, yo debo determinar
cuántos tópicos se están hablando o se están mencionando en ese conjunto de artículos. Entonces, digamos, no es un proceso trivial y tampoco es un proceso que yo pueda determinar subjetivamente y decir, bueno, este conjunto de datos yo creo que hay 20, hay 30, hay 50. No, lo que hacemos es un proceso de inferencia con una metodología que se llama Git sampling. Git sampling, ese Git sampling es también un algoritmo machine learning. Y entonces lo que hacemos es probar varios modelos. Es decir, nosotros vamos a probar, decirle a la máquina que nos diga de los modelos que quiero probar cuál es el mejor. Entonces, digamos que yo pruebo entre 5 y 60 con varias iteraciones. Digamos, este es el proceso computacionalmente más costoso, dependiendo del computador. Yo me puedo tardar solamente para encontrar un número alrededor de 10 horas. Bueno, eso también depende del computador. Te puedes demorar un día completo, 72 horas, dependiendo, como les decía, de la CPU que tengas tu computador, de procesamiento, la capacidad de procesamiento. Entonces, en esa inferencia, como resultado, nos va a dar cuántos tópicos son. Entonces, existen varias métricas. Una de las métricas es una métrica que se llama coherencia. Entonces, si yo pruebo un modelo con 5 tópicos, con 6 hasta 60, al final él me va a decir, bueno, de todos los modelos que probaste, el que tuvo la coherencia más alta fue el modelo que tenía 40 tópicos, por ejemplo. Entonces, ese número de tópicos se convierte ahora en un dato de entrada para la modelación propiamente dicha. Entonces yo le digo, bueno, este corpus ya encontré o determiné que eran 40, ese 40 lo ingreso al algoritmo y el algoritmo entonces hace la magia y te va entonces a encontrar, digamos, esas palabras que son comunes a cada tópico. Entonces, como resultado de esa modelación, tenemos básicamente dos matrices, una que le llamamos phi y otra que le llamamos teta. La primera matriz, la phi, nos sirve para hacer el etiquetado de tópicos. ¿Qué quiere decir el etiquetado? Es que los tópicos que encontramos en realidad son conjuntos de palabras. O sea, no nos encuentra o no nos dice sobre qué tópico se trata, pero sí clasifica entre el tópico 1 y 40, por ejemplo, y te dice el tópico 1 pertenecen estas palabras y son las más frecuentes o más, con la probabilidad más alta de pertenencia. Y con eso, entonces, con la ayuda de un especialista siempre, leyendo los tópicos, perdón, las palabras, él le puede dar un label o un nombre a ese tópico. La otra matriz bueno, básicamente ese es el uso de la matriz phi. La otra matriz que se denomina teta, pues es lo con la que básicamente trabajamos para hacer análisis posteriores. Entonces, uno de los análisis que podemos hacer es cómo se distribuyen esos tópicos por año. Esos fueron unos indicadores propuestos por Sion y colaboradores en el 2019. Puedes, a través de cualquiera de las metadatas que tú tengas en tu base de datos, puedes hacer análisis. Entonces, lo puedes hacer por año, lo puedes hacer por revista y año, por países. Sí, por diversas metadata, perdón, variables que están incluidas en la metadata, tú puedes hacer, digamos, los análisis, porque, pues, lógicamente, como tú lo que tienes allí es cada documento que está clasificado en un tópico en particular, pues tú puedes hacer esa análisis de tendencia y combinación de análisis también. Eh, Les voy a presentar un estudio que estamos desarrollando actualmente en la universidad. Eh, pues yo realicé algo relacionado en mi tesis de máster, pero ahorita digamos, eso fue hace ya 3 años, ¿verdad? Le estamos incluyendo información más actualizada. Entonces, en ese estudio de caso, inicialmente lo que definimos inicialmente, si seguimos el flujo de trabajo, es qué íbamos a indagar. Entonces, yo trabajo en un grupo de investigación que tiene que ver con temas de cultivo de peces, acuicultura y también con pesquería. En este caso, queríamos indagar todo lo que se haya publicado a nivel mundial sobre acuicultura, sin tener en cuenta ningún campo específico, es decir, es abierto. Porque uno también puede centrarse, digamos, no, yo quisiera saber cómo ha impactado el uso de la inteligencia artificial a los cultivos de una especie en particular. Entonces sería como más restringido. En nuestro caso, lo que queríamos indagar era, digamos, toda la producción científica a nivel mundial sobre acuicultura. Entonces, digamos que definimos utilizar dos bases de datos. En este caso decidimos utilizar la Web of Science y Scopus porque son las bases de datos más generalistas y voy a encontrar información no solo de tipo biológico, sino de tipo social y económico que también pueden estar impactando a la acuacultura. Definimos después un criterio de búsqueda, digamos las palabras o digamos las preguntas que queríamos resolver eran, bueno, dos de ellas, porque en realidad son más, ¿cuáles son los principales temas de investigación en la acuicultura? O sea, cómo han ido evolucionando estos temas a lo largo del tiempo. Entonces, pues lógicamente diseñamos una metodología, digamos, la estrategia de búsqueda fue la siguiente. Buscamos que en el título del documento hay revistas que son especializadas en acuicultura. Entonces, uno de los criterios fue que vamos a utilizar toda la revista, todo lo que se ha publicado en toda la revista,
que aparezca la palabra acuacultura o aquacultural en su título, es el título de la revista. Y además, títulos de publicaciones en donde la palabra acuacultura aparezca, ¿vale? Entonces, ese OR lo que hace es que me va a ampliar la información. Porque si solo busco los artículos que estén presentes en revistas cuyo nombre es acuacultura, puedo dejar por fuera mucha información que no se publica en esa revista, que también se pueden publicar. Pues no solamente la gente de acuacultura publica en revistas de acuacultura, también se pueden publicar en otro tipo. Nos restringimos a unos años, en este caso entre el 70 y el 2024. Y nos limitamos a unos tipos de documentos. En este caso utilizamos artículos y revisiones. Y que fueran publicados, lógicamente, en Journal. Esa, digamos, fue la estrategia de búsqueda que se utilizó. Entonces, como resultado de esa búsqueda, encontramos, bueno, esta es la primera parte, digamos, este resultado me lo ofrece el software, este Bibliometric, ya una vez haya hecho todo el procesamiento anterior de eliminar los faltantes y todo lo demás. Y encontramos que, bueno, que fíjense que aunque la búsqueda la puse en el 70, la primera que apareció con ese criterio de búsqueda fue en el 72. Entonces, entre el 72 y el 2024, más o menos 2.247 journals han publicado sobre el tema y encontramos, este es con fecha de corte eso fue el mes pasado, 56.611 documentos. O sea, etiquetar 56.611 documentos de forma manual se puede hacer. Lógicamente te vas a tardar por lo menos un par de meses haciendo. Entonces, la tasa anual de crecimiento es más o menos 9.53 artículos al año. Se iba incrementando. Cada documento tiene en promedio 12 años. Bueno, sí, hay unos resultados de tipo bibliométrico acá. De hecho, 53.697 documentos fueron artículos y solo 2.914 fueron revisiones. Una vez, bueno, la distribución geográfica, es decir, en todo el mundo se ha publicado sobre agricultura, con excepción aquí en unos países en Medio Oriente que no, bueno, que tienen pocas. Y los países que dominan la publicación de esta temática de agricultura pues son China y Estados Unidos. Básicamente esos dos países generan más del 30-40% de toda la publicación a nivel mundial. Observamos que en África lo que ustedes ven en gris es donde no se ha publicado ni un solo artículo referente a ese tema. Entonces vemos que países en África no, digamos en Sudamérica, en las Guyanas, ninguno tampoco bueno, tenemos información de que se haya publicado sobre esa temática. Creo que en El Salvador tampoco. Y bueno, básicamente esa es la distribución. Casi todo el mundo se está produciendo información. Ya aplicando ya la temática en particular, encontramos 40 tópicos y que esos tópicos los podemos agrupar además en temas más generales. En este caso, pues solamente le muestro como los 10 principales y lo que les menciona allí es que el algoritmo, digamos aquí le muestro los 20 términos principales que pertenecen a cada uno de los tópicos. El algoritmo no nos entrega la primera columna, solamente nos dice, bueno, que hay 40 tópicos del T1 al T40, pero el nombre, el label, no, el label lo asigna un especialista en el área. Entonces, lo que hacemos es que le suministramos los términos, que sería la segunda columna, a un especialista en el área o varios especialistas en el área, y lógicamente ellos, al leer las palabras, pueden saber sobre qué temática se está tratando. ¿Ok? Eso lógicamente se valida con los especialistas y también nos entrega el algoritmo una clasificación que nos dicen entonces, en este caso, cuántos resúmenes o cuántos artículos pertenecen a cada uno de los tópicos. Entonces, lógicamente, si mi interés es general, pues esta primera parte es muy importante porque me ayuda a clasificar los documentos. Es decir, ya yo no tengo que hacer la clasificación de los 56.000 artículos, sino que el algoritmo me permitió clasificarlo. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar interesado en nutrición. Entonces, lógicamente, yo me centraría porque me entrega cuántos artículos son y además me dice cuáles son los que están trabajando sobre nutrición, por ejemplo. Entonces es una herramienta bastante importante y nos ayuda mucho porque nos permite de forma ágil, digamos, trabajando, digamos, con un buen computador, básicamente estos resultados los vas a encontrar en un par de días. Y si tú quisieras hacer una clasificación manual de 56.000 documentos, seguramente el tiempo no te alcanzaría, digo yo, 2 o 3 meses. Entonces, el algoritmo nos entrega mucha información, digamos que yo solamente le muestro parte de ella, pero es bastante información la que podemos obtener allí. Entonces, nos da esa clasificación, nos da los tópicos, digamos que allí mencionó solo eso eh,
porque me parecieron bastante importantes. Por ejemplo, la parte temática, que es la última columna, pues lógicamente la dieta, la formulación de dieta, se engloban dentro de un término general que se llama nutrición. Entonces, además de este tipo de presentación tabular, también nos sirve unos tipos de análisis, por ejemplo, para ver tendencias. En este caso, lo que hacemos es un análisis de regresión simple, en donde observamos las pendientes. Entonces, lo que determinamos ahí es que si las pendientes y lo que modelo aquí son, la columna de la Y estarían las probabilidades o proporciones y en la columna de las X, pues los años. En este caso, lo que hacemos es una regresión entre las proporciones y los años y encontramos tendencias. Digamos que si la pendiente es positiva y es significativa, la asignamos como que esa tendencia es caliente o positiva. Si la pendiente es negativa y el p-valor es significativo, entonces decimos que, pues lógicamente, ha disminuido el interés de publicación sobre ese tópico en particular. Y en el caso de los colores verdes que ven allí, pues son tópicos que han sido fluctuantes, es decir, que no tienen una tendencia general, sino que en algunos casos, pues no tienen tendencia, puede ser suben y bajan o pues no son significativos. Entonces encontramos que de los 40 tópicos que sí detectó el algoritmo, que 18 habían aumentado gradualmente con el tiempo, 14 muestran tendencias decrecientes y 8 no representan tendencias prominentes. Entonces, lógicamente, ¿esta información para qué nos sirve? Lógicamente, pues nos serviría para ver aquellos tópicos sobre los cuales hay un interés en este momento. Entonces, yo pues, podría centrarme en, digamos, de alguna manera tratar de responder preguntas que estén relacionadas con esos tópicos que han venido en aumento. También podría detectar, digamos, por ejemplo, aquí en el tópico 17, que está decreciendo, o sea, posibles causas a que estén decreciendo, por ejemplo. Hay algunos que van en aumento, lógicamente, todos aquellos que tienen que ver con el tema de genética, encontramos que han estado en aumento, digamos, desde la aparición del primer artículo que tenía que ver con genética en acuicultura. Esta es una forma de visualizar la información. Lógicamente, hay unas técnicas multivariantes como el MDS, como este que le estoy mostrando acá, en los cuales pues yo tengo aquí dos ejes y cada uno de los círculos va a representar entonces un tópico. Entre más grande sea el área del círculo, pues lógicamente más prevalencia, es decir, hay muchos más, en este caso, palabras asociadas a un tópico o que hay más documentos sobre esta temática en particular. Entonces, como es una representación bidimensional, a veces hay que tratar una de las cosas que uno puede interpretar es que los tópicos que se encuentren cerca es que se trabajan más o menos de la misma temática. Pero hay que ser cuidadoso porque, como les decía, es una representación en dos dimensiones y estoy mostrando, digamos, las dos primeras componentes. Entonces, lo que se ve cerca aquí es posible que en otra dimensión no esté tan cerca. Sin embargo, podemos ver cómo algunos temas, como el de nutrición, el de salud, pues se forma como, y genética, pues forman ciertas agrupaciones. Es decir, esto de que estén cerca lo que nos indica es que pues está de alguna forma validando que esos tópicos, es decir, esos que están encerrados en nutrición, que es aminoácidos, ácidos grasos, oxígeno, formulación de dietas, seguramente tienen términos que son bastante comunes. Es decir, que la composición de la dieta y requerimientos de aminoácidos y formulación de dieta utilizan palabras que son bastante comunes en los tópicos. Entonces, por eso se observan allí de manera cercana. Bueno, hasta aquí le doy las gracias. No sé si me pasé de tiempo o me queda tiempo. Quisiera agradecerles la invitación. Lógicamente, siempre que me inviten estaré dispuesto a compartirles. Debo mencionar que utilizando esta técnica hemos logrado con docentes de esta universidad, la Universidad Técnica de Manabí, varios documentos con la profesora Aline, con la profesora Karime y con el profesor Carlos Salas. Hemos logrado ya tener varias publicaciones en donde utilizamos esta técnica, todas esas publicadas en revistas de alto impacto. Entonces, digamos que es una técnica que ya está, ha sido probada, digamos, no solo en el área de la salud, por ejemplo, les mencionaba con Aline, son temas relacionados, digamos, con el área que ella maneja,
con Karime en su tesis doctoral. Uno de los artículos que sacamos era sobre tumores neuroendocrinos, digamos en el área de medicina. Pero con el profesor Carlos, por ejemplo, hemos trabajado temas que tienen que ver con la agronomía o con la agroforestería o con temas de tipo agrícola. De hecho, ahorita mismo estamos preparando uno que se ha publicado sobre marihuana, cultivos de marihuana a nivel mundial. Entonces estamos trabajando en esas temáticas y tenemos algunos otros que están en proceso. También, pues, digamos que es una revisión sistemática. Esta, digamos, forma en cómo estamos haciendo las revisiones en realidad puede ser aplicada a cualquier área de conocimiento. Entonces, es importante, digamos que, resaltar que la técnica nos permite a nosotros examinar un gran volumen de documentos. O sea, digamos, no tiene esa restricción. Entre más documentos se supone mejor, porque pues, es una técnica que aprende de ella misma. Entonces, si tengo más documentos, pues más, digamos, de forma más sencilla, entre comillas, el algoritmo me va a permitir ayudar. Pero no hay que olvidar, y acabo con esta diapositiva, que el procesador original es ese, ¿vale? Que las técnicas de Machine Learning nos ayudan y nos facilitan el trabajo, pero siempre vamos a necesitar de un cerebro humano, porque pues las máquinas no entienden el contexto en que se están desarrollando las investigaciones, eso lo entiende, digamos, el investigador principal. Ahora sí, me despido de ustedes, muchas gracias eh, por haberme invitado. Muchísimas gracias a usted, doctor Javier, por compartir con nosotros esta valiosa conferencia. Bueno, ahora vamos a abrir el espacio de preguntas. Invitamos entonces a levantar la mano aquellos que tengan preguntas para el doctor Javier, o los invitamos también a escribir aquí en el chat y nosotros vamos a leerles la pregunta. Doctor Márquez, le cedo el paso. Bueno, pues primero quisiera agradecerle al profesor Javier de la Hoz haber tenido la amabilidad de venir a visitarnos al país, y felicitarlo por la exposición. Yo quería preguntar acerca entiendo que todas estas técnicas son técnicas descriptivas que caracterizan, ¿no? La tendencia de los tópicos. Yo quería preguntarle si existe algún estudio sobre la técnica en sí para conseguirle algo de inferencia, es decir, si se está estudiando algo de la distribución de esas métricas para ver si se puede crear algo de prueba de hipótesis, este, alguna, sí, algunos contrastes. Entiendo que para poder hacer eso tendríamos que como que hacer varias repeticiones del mismo tópico para ver frecuencias y todas estas cosas y poder conseguir como una especie de distribución a la métrica, ¿no? Pero mi pregunta es si eso se ha hecho o se ha pensado en hacer como para darle Bueno, una evolución a la técnica. ok, O, o, o nos estamos metiendo ya en metaanálisis, no sé. no, ahí el tema es que, bueno, yo lo que presento acá es el uso, digamos, de la técnica, pero la técnica como tal, la LDA, la Latent Credit Allocation, bueno, ha sido objeto de múltiples estudios por especialistas en el área. La gente que trabaja con esta temática se especializa en el procesamiento del lenguaje natural. Como tú mencionas, bueno, sí, inicialmente la técnica es de tipo descriptivo. Sin embargo, como te mencionaba, el hecho de encontrar algunas probabilidades no es el tema clásico que uno está acostumbrado, digamos, el uso del teorema de Bayes para hallar una probabilidad. Ahí el tema de hallar, bueno, recordamos que creo que aquí la mayoría somos estadísticos o matemáticos, bueno, el teorema de Bayes está, que es la probabilidad de una intersección sobre una probabilidad total. ¿Verdad? Ujú. Es una condicional. Calcular esas probabilidades no es tan sencillo. Digamos que allí por eso deben intervenir técnicas de Machine Learning. De hecho, esa que les mencionaba de Git Sampling no es otra cosa que una modelación a través de interacciones. Ese paso es de inferencia estadística, porque, digamos, lo que yo quiero encontrar allí es determinar el número óptimo de tópicos. Eso, digamos, requiere de métricas computacionales y de algoritmos que nos permitan hallar esa probabilidad, porque no es tan, digamos,
no es tan trivial. De hecho, el autor de la técnica fue un profesor de la Universidad de Stanford en Estados Unidos en el 2003. Él cuando menciona en su seminal paper, él menciona que lógicamente que esa técnica pues requiere también del uso o de ampliaciones en otras temáticas. Yo utilizo, digamos, esta técnica en combinación con otras y esa combinación con otras es la que nos permiten entonces sacarle como el mayor provecho. Es decir, la técnica como tal solamente te entrega, así uno puede decir que es sencillo, pero solo te entrega dos matrices, ¿verdad? Y esas dos matrices con las que, digamos, las que se genera el modelo, pues son las que trabajamos con otras técnicas para tratar digamos, de responder algunas preguntas que nosotros mismos nos hacemos. ¿Por qué una temática ha dejado de utilizarse? ¿Por qué, digamos, que los países que dominan la publicación, por qué son los que dominan? Entonces, digamos que allí, pues lógicamente la parte descriptiva, que tú lo mencionabas ahorita en la conferencia anterior, es bastante importante. Es decir, tratar de Claro. describir qué está pasando es supremamente clave. Ya posteriormente, ya trabajar, digamos, en el algoritmo como tal para que nos pueda ofrecer de pronto otro tipo de respuesta, pues sí se ha hecho bastante, sí se ha hecho bastante y digamos que de hecho ya dentro de algunas técnicas que han ido evolucionando, ya incluyen dentro del mismo algoritmo la temporalidad. Entonces digamos que esta parte que yo hago, digamos con la matriz esta teta, que le incluye la metavariable años, ya puede ser incluida dentro del mismo algoritmo para que te ayude a encontrar en función también del tiempo cuál es el número óptimo de tópico. Entonces, eso ha, digamos, ha ido evolucionando, solo que a veces mantenerse al día es bastante complejo. Fíjate que mantenerse al día en el tema de publicaciones, en cualquier temática que tú busques, vas a encontrar cientos de publicaciones, si no miles, de una temática. Pero sí, es interesante y de hecho estoy indagando cosillas ahí para ver si se le pueden incorporar, de hecho, hasta temas geográficos en el mismo algoritmo, porque lo que yo les muestro es solamente el uso de la información que me entrega el algoritmo, cómo procesarla, básicamente, para responder a unas preguntas que previamente establecimos. Básicamente es eso. Claro, incluso ese sí debe ser muy complicado porque para poder conseguir una distribución que tú puedes decir, bueno, mira, digamos, esta métrica o esto se ajusta a Ujú. tal, hay que hacer como mucha frecuencia, hay como que, te- Claro. como tener De hecho, como muchos una de sujetos las de estudio distribuciones. iguales para poder. Exacto. El tema allí es que ya el autor Blake definió una muy buena distribución que se ajustaba al modelo que él planteó. Una distribución probabilística que se llama Dirichlet. Esa distribución, bueno, tiene varios parámetros y lógicamente los resultados que tú puedes obtener en la clasificación, en el número de tópicos, van a depender lógicamente, de cómo esté definida esa distribución. Es como, por ejemplo, cuando hablamos de distribución normal, queda definida por la media la media y la desviación. Cuando hablamos de la binomial, está definida por el número n y p. Aquí la Dirichlet tiene dos parámetros. Entonces, jugar con esos parámetros también es importante. Entonces, hay un proceso que se llama de tuning y es encontrar cuál es la mejor combinación de parámetros que te responden o que digamos, que te ofrecen el mejor resultado. Lógicamente siempre va a haber una métrica que es la que te va a permitir decidir por ti, que es, digamos, para que no sea subjetiva. Entonces, en esas métricas también se ha trabajado. Yo utilizo una que se llama coherencia, que es la que mejor resultado me ha ofrecido, pero existen otras. Hay una que se llama perplejidad, hay una bueno, ahí te puedo por mencionarte esas dos que son las que he manejado en algún momento. Pero en realidad existen como 10 métricas distintas. Lo que suele hacerse también es que, pues lógicamente, yo aplico varias métricas. Eso es como cuando uno hace un análisis de clúster. Existen cientos de formas de calcular el número óptimo de clúster. Aquí también, digamos, existen no cientos, pero sí varias formas de encontrar cuál es el número óptimo de tópicos, que es un tema crucial y clave en la parte inicial. Claro, claro, muchas gracias, profesor. Claro, debe ser interesante tratar de, como ya está esa distribución y hay unos parámetros allí, ver cómo hacer las inferencias de esos parámetros y ver. Claro, estoy pensando más allá en cómo hacer Más de la estadística aplicación, teórica. ¿sí? Sí, 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 Claro. esa estadística teórica para tratar de mejorar la Ujú. cuestión, pero está muy interesante. Muchas gracias, Claro. profesor.
Bueno, si quieren, yo les puedo compartir documentos, o sea, porque de eso, Un como te gusto. digo, se han escrito bastante. Sí. Desde el seminal paper de 2003 hasta ahora, solo de LD